Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes en esta mañana. Estamos contentos, agradecidos con Dios porque Él es bueno. ¿Cuántos creen eso? Que Dios es bueno. Estamos agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho en este año con nosotros. Hemos pasado algunas dificultades, pero Dios sigue siendo bueno. Esta mañana hemos orado para que el Señor nos hable, ya que todos estamos aquí porque queremos escuchar la voz de Dios. Amén. Que no sea un ser humano el que hable. Hemos orado para que sea el Espíritu Santo personalmente que venga sobre cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros tiene su propia necesidad, tiene su propia crisis, tiene su propio problema, tiene su propia necesidad, tiene su propio deseo en esta vida. Y qué lindo que estamos en el lugar correcto, donde Dios le va a hablar a cada uno de nosotros a través de su sagrado libro. Bendito sea el Señor. Así es que un saludo para todos ustedes y también enviamos un saludo a la distancia a través de la cámara allá al otro lado y aprovechamos la ocasión para invitarles los que están a la distancia, si tienen algún familiar que vive aquí en el estado de Kansas. Topeka es la ciudad o la capital del estado, que usted pueda decirle, mira, allá hay una iglesia hispana, visítala. Lo digo porque ya me he encontrado con estas noticias muy lindas. Los otros días me llamaron desde Pensilvania para preguntarme la dirección de la iglesia de Emporio, porque los ven de alguna manera en las redes, ¿verdad? Y ya que nuestra gente se ha esparcido por diferentes lugares, así es que si hay alguien por allá que tiene un familiar aquí en Topeka, Kansas, dile, allá hay una iglesia, búscala, reúnete con ellos. Alabado sea el Señor, porque Él es bueno. Amén. Bien, hermanos, el tema de hoy lo hemos titulado En tiempos de crisis, ora. En tiempos de crisis, ora. La oración es el método que Dios nos ha dado para abrir las ventanas de la gracia, de la misericordia y de las hermosas promesas de Dios. ¿Cuál es la llave para abrir las ventanas del cielo? La oración. Por eso es importante que veamos el título del tema de hoy. En tiempos de crisis, ora. Y el texto que ya leímos y lo vamos a volver a leer y lo vamos a leer varias veces en el tema para que se nos vaya quedando y lo vayamos memorizando. Santiago capítulo 5 versículo 17 dice lo siguiente. Quiero que me acompañen, abran sus Biblias, saquen la Biblia por favor y vamos a leer juntos. Dice Santiago capítulo 5 versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años. ¿Cuánto tiempo? 6 meses. Por 3 años, 6 meses. Si nosotros leemos este texto, cerramos la Biblia, oramos y nos vamos, ¿qué entendimos, Benjamín? Que Elías oró. Muy bien.
¿Qué más entendimos, Sinar? Muy bien. Oramos, Juan, cerramos la Biblia y nos vamos. Después de haber leído este texto, ¿qué aprendimos? Muy bien. ¿Alguien más, Alejandro? ¿Qué aprendimos si cerramos la Biblia y nos vamos? Dice que Elías oró y no llovió por 3 años, 6 meses. Bueno, detrás de un texto en la Biblia hay un contexto, ¿verdad? Y ese contexto es el centro del mensaje de lo que nosotros estamos leyendo, por ejemplo, en este pasaje. Y hoy vamos a tratar de que nos hable el contexto. ¿Qué fue lo que pasó? Y por qué el Nuevo Testamento está entrelazado con el Antiguo Testamento. Y por qué Santiago utiliza este personaje para darnos un ejemplo de la oración. Para darnos un ejemplo del poder que la oración tiene en momentos de crisis. Estoy seguro que en este medio, y como los que pueden vernos o nos están viendo ya a través de la pantalla, cada uno de nosotros tiene su propia crisis, su propio problema, pues, ¿verdad? Pero saben, normalmente por causa del pecado, en nosotros surge lo contrario a lo que surgió en la mente de estos grandes hombres. ¿Cuál es lo práctico y lo más inmediato cuando a mí me viene una crisis? ¿Cuál es lo más inmediato? Maldecir, ¿qué más? Desesperación. Benjamín. Preguntar a Dios por qué, ¿verdad? O simplemente me desanimo. Y ya no creo en nada, no quiero nada con Dios y no quiero nada con nadie. Eso es el armamento que Satanás usa en la crisis. Por eso, mis hermanos, fíjese bien, la crisis es una muralla que el diablo usa contra el pueblo de Dios. Sin embargo, la fe y la obediencia es la muralla que Dios usa en el pueblo de Dios. Por eso, más crisis, ¿más qué? Más oración. Sin embargo, nosotros más crisis, más desánimo. Más crisis, más alejamiento. Más crisis, empiezo a ver los errores de Benjamín. Más crisis, empiezo a ver la flaqueza de la iglesia. Y más crisis, termino afuera. Pero es tiempo, hermano, no estamos en tiempos de prosperidad espiritual. Estamos en tiempos donde deberíamos añadir a la crisis el poder de la oración. Porque si mi pueblo ora, Segunda de Crónicas 7:14, ¿han leído qué dice? Si mi pueblo orase y buscase mi rostro, ¿qué va a pasar con ese pueblo? Sucederán grandes cosas, bendito sea su nombre. Así es que en tiempos de crisis, ora. Elías no estuvo libre de las pruebas de la vida a las que se enfrentan todos los seres humanos. A veces fue afectado por las debilidades humanas. Por lo tanto, el éxito de la oración de Elías no fue el resultado de ninguna cualidad sobrehumana, sino de la gracia de Dios. Qué lindo. Jesús fue tentado como lo son todos los humanos. Y como humano, la oración fue para él la necesidad y un privilegio. ¿Qué es lo que estudiamos en la lección de escuela sabática esta semana? ¿Qué fue lo que mantuvo de pie a Jesús, mi Señor y mi Salvador? La oración. ¿Fue una crisis mediana? ¿Fue una crisis suavecita la que Jesús le pasó por ti y por mí? Fue la peor crisis vista en el universo.
Si nosotros nos tomáramos de perdida media hora todos los días por la mañana para meditar en lo que sucedió en la cruz, lo que le sucedió a tu amado Salvador y a mi amado Salvador, nuestra vida sería totalmente diferente, porque contemplaríamos a nuestro Salvador en sus momentos de crisis. Por eso es importante que nosotros hoy en día también dependamos y aprendamos a depender de la oración. Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió. Escuchen esto. En el tema vamos a ver cuál fue la razón por la cual Elías oró. Y por la cual, que no fue Elías, porque el que se encarga de cerrar y abrir los cielos no es el hombre, es Dios. Pero ¿por qué Dios utilizó a Elías para semejante evento? ¿Y por qué razón lo hizo? Vamos a ver qué nos dice la Biblia, ¿verdad? La oración de Elías, fue hecha por dos sentimientos que le llenaban su corazón. Uno, era el amor que sentía por el pueblo de Dios. Y dos, el repudio por la idolatría que se había posesionado sobre el pueblo de Dios. Nosotros, como miembros de este pueblo, necesitamos ser sabios en nuestra propia opinión. Pero para llegar a ella, necesitamos depender de la oración, esperando con plena confianza que la respuesta que nuestro Dios nos dé será la correcta. Así, nuestra opinión también será verdaderamente sabia. ¿Por qué razón? Porque a veces, hermanos, nos dañamos entre nosotros sin darnos cuenta, porque abrimos nuestros labios apresuradamente. Y la palabra de Dios nos encarece que seamos sabios en nuestra ¿qué? En nuestra propia opinión. Y muchas veces nuestra opinión es muy adelantada y por eso necesitamos también depender de la oración. El último gran conflicto entre las verdades y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo contra o con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y la tradición. Entonces vamos a analizar por qué razón fue que Santiago dice que Elías oró para que no lloviera. Dios le contesta a Elías y le contestó su oración por un largo periodo de tiempo. ¿Qué tiempo fue ese? 3 años. Vaya anotando, porque vamos a hacer un examen o una aplicación más después. La apostasía, como ya lo dijimos, o la idolatría, es la muralla de contención que Satanás utiliza contra el pueblo de Dios. Por el otro lado, Dios usa la obediencia a los principios y a su santa ley como muralla de contención contra las trampas de la apostasía. Cuando los líderes que aman a Dios y a su pueblo oran, ya lo dijimos en 2 de Crónicas 7:14, suceden grandes cosas. Veamos entonces el primer punto de este gran hombre de Dios. Elías amaba al pueblo de Dios. Elías fue un profeta que no se le menciona genealogía. Todo lo que se dice de él es que era de Galaad. Cuando Dios llama, no importa su origen y su pasado. Lo que Elías hizo a favor del pueblo de Dios confirma el llamado que él recibió. El nombre de Elías hacía cabalmente idóneo al profeta para su misión. ¿Saben qué significa Elías? Elías significa Jehová es mi Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo! Jehová es mi Dios.
Elías fue el segundo ser humano que tuvo el privilegio de no haber pasado por la experiencia de la muerte. ¿Cuál es el primero? Si este es el segundo, ¿cuál es el primero? ¿Ah? Enoc. Esto me dice a mí grandes cosas, Wilmer. ¿Por qué razón Elías no pasó por el estado de los muertos? Muchos podemos pensar que solo debemos orar para recibir la crisis. Pero yo quiero irme más allá. La crisis, ¿sabe cuándo comenzó? En usted y en mí. ¿Ah? La crisis, hermanos, incluso hemos vivido, hemos nacido en la crisis. Porque desde que nuestros padres pecaron, la crisis entró a la tierra. Por esa razón necesitamos nosotros depender de la oración, porque ya estamos en la crisis. Jesús lo ve de la siguiente manera. En el libro de Mateo, sí, por favor vayan conmigo rapidito. En el libro de Mateo, capítulo 26, 41, Jesucristo está dentro de la crisis y Jesucristo te ve a ti dentro de esta crisis. Y para que nosotros podamos mantenernos victoriosos en esta crisis, Jesucristo nos da un consejo esta mañana. ¿Sí? Y qué lindo fuera que cada uno de nosotros analice su propia vida espiritual, si estamos siguiendo este consejo que Jesús nos va a dar en este momento. Dice Mateo capítulo 26, versículo 41. Recuerden que el capítulo 26 de Mateo describe el momento más crucial de Jesucristo en el plan de la salvación. Es en el momento que estas palabras fueron dichas cuando Él está en el monte Getsemaní. ¿Sí? Y los muchachos a quien Él había escogido no habían entendido la crisis. Y en lugar de estar peleando en la crisis, ¿qué estaban haciendo? Estaban durmiendo. ¿Estamos durmiendo nosotros? Eso solamente tú lo sabes. Sin embargo, Jesucristo es tan maravilloso y tan bueno que Él no se levantó para regañar a los discípulos. Él se levantó para darles una palabra de aliento en esa crisis. Y mire cómo les habla. Yo imagino esa ternura de Jesús. Voltea a ver a sus muchachos. Y yo me imagino que el cansancio era tan grande que estaban durmiendo. Y Jesús les dice, versículo 41, velad. ¿Y qué cosa? Y orad. Si la oración no fuera tan importante en el corazón de Jesús, posiblemente era suficiente el sufrimiento que tenía como para andar tomándose el tiempo y enfatizar que la oración para cuando estamos en la crisis es el arma número uno que tiene todo cristiano delante de la crisis y delante del enemigo. Pero como Jesús sabe que la oración es la espada que Él nos ha dejado para partir los aires y aún hasta las crisis por grandes que sean, Él nos dice en esta mañana, velad y qué cosa, y orad para que no entréis, fíjese bien, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es fuerte. ¿Cómo dice su versión? Pero la carne es débil. Por naturaleza estamos en crisis. Nadie puede decir lo contrario. Y por estar en crisis, nosotros necesitamos aprender a velar y orar. Déjeme decirle que son dos cosas diferentes. Una cosa es velar y una cosa es orar. Porque usted puede estar velando, pero nunca ora. Y usted no puede orar si no está velando. Porque si no está velando, usted está dormido.
El enemigo trata de nublar este proceso de poder que ha recibido el cristiano, que es la oración. Y la oración decíamos que abre las ventanas de la gracia, abre las ventanas de la misericordia y abre las ventanas de la promesa de Dios sobre nosotros. Elías sabía eso. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Mire usted, ¿en qué momento es que nosotros podemos pedir auxilio? ¿En qué momento es en que nosotros tenemos la oportunidad de hablar con Dios? ¿En qué momento es que tenemos la oportunidad de decirle, Señor, ven a mi auxilio? ¿En qué momento? ¿Ah? En el momento de la oración. Y es ahí cuando podemos decir lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Mire lo que dice. Pedid, ¿y qué cosa? Y se os dará. Hermanos apreciados, muchas veces alguien puede decir, pero es que mire hermano, yo le he orado a Dios, le he pedido a Dios muchas veces y no sucede nada. Por lo tanto ya me cansé de orar, porque es que a mí Dios no me escucha. ¿Han escuchado a alguien decir así? ¿Alguien ha escuchado eso? Pues si usted lo ha dicho, por favor no lo vuelva a repetir. Porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él te ha dicho. Y si usted duda de Dios, no es problema de Dios, es problema mío. Porque Dios sigue siendo Dios y Él es soberano y Él respeta su palabra. Por lo tanto, querido joven que estás aquí, si estás pasando por una crisis por causa de tu adolescencia, por causa de tu juventud, es tiempo que creas en el Dios que te dio la vida. Es momento que creas en aquel que dijo, existan las estrellas y existieron. Aquel que te hizo y te puso todo tu ser en tu vida, el que te ha dado todo lo que tú tienes, ese es el Dios quien te dice, pedid y se os dará. Y recuerda que Él no es como tú ni como yo. Él no es hombre ni para que se arrepienta de lo que nos ha prometido. Y Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Escucha, escucha. Porque todo, fíjese bien, no dice algunos. Cuando yo leí una historia en la Biblia, yo dije, wow, me pasó la de Jonás. Dios es tan demasiado bueno, pero para mí no era para que hubiera perdonado al rey Manasés. Saben que Manasés dio una orden asesina, además de las fechorías que había hecho. ¿Saben qué ordenó para el profeta Isaías? Que lo aserraran por la mitad, vivito y sin anestesia. Y así lo hicieron. Tanto así, la presencia de Dios se le alejó un poquito y le cayó los enemigos encima. Y cuando ya lo llevaban arrastrado, dice la palabra de Dios y el Espíritu decía que le habían puesto unas argollas y de ahí lo llevaban jalado. ¿Saben qué hizo Manasés? Clamó a Dios y dice que Dios le escuchó su oración, lo salvó de sus enemigos y lo restauró en su reino. Wow, yo me quedo asustado. Digo, Señor, ¿por qué eres tan bueno? Ese hombre merecía que así terminara, humanamente hablando, ¿sí o no? Puro Jonás aquí. Ay, Señor, Jonás viendo allá que Nínive estaba en su momento de gloria, contentos que la ira de Dios no había caído sobre ellos, y allá Jonás en una loma diciendo, yo sabía que tú eres tan bueno que perdonaste a esos ingratos. Nadie se queda fuera de la misericordia de nuestro buen Dios, porque todo aquel que pide, ¿qué cosa, Alejandro?
recibe. Y el que busca, ¿qué cosa? Halla. Y el que llama, ¿qué cosa? Se le abre. Dios contesta nuestras oraciones, siempre aún cuando seamos sujetos a pasiones. Yo recuerdo una ocasión que sin darme cuenta, ¿saben ustedes que a veces nosotros prometemos cosas sin haberlas estudiado? Sin ver cuál va a ser el resultado de lo que estoy prometiendo. Yo tenía un ministerio en la cárcel, en Virginia. Y bueno, ahí iba consiguiendo estudios bíblicos y me iban conectando con uno, con otro. Y así es que ahí en la cárcel, ahí iba encontrando muchos muchachos. Y casualidad que puros muchachos, puros jovencillos. Y entre ellos encontré un individuo. Empecé a estudiar con él. Y entonces él me hizo un pedido. Me dijo, mire, me han dicho en la corte que la única forma que yo pueda salir de aquí es que alguien venga y firme un papel como garante por mí y ellos me dejan libre. Pero usted tiene que firmar poniendo su casa de garante. Yo, por servirle a Dios y sin pensar las cosas, ¿qué creen que hice? Le dije que sí. Cuando voy de regreso a casa, empiezo a pensar. Digo, a ver, ¿qué hice? Y si este muchacho falla, ¿quién es el que va a perder aquí? Y era mi casa la que estaba en juego, mi patrimonio. Pero confiando en Dios yo no pensé y le dije que sí. Resulta que yo tenía como 5 o 6 días todavía para ir a firmar. Llegó el día. El nerviosismo cobró territorio en mi cabeza. Un día antes, en la mañana, a mediodía y en la noche, le oré a Dios. Y le dije, Señor, actué sin haberte consultado a ti lo que yo tenía que hacer. Y ahora, humanamente, me veo en un gran dilema. Por favor, si tú tienes bien sacarme de este lío, si lo hice mal, perdóname. Si lo intenté hacer bien por tu causa, bueno, alabado sea tu nombre, pero estoy en un problema. ¿Qué creen que hizo Dios a favor mío esa noche? Piensen ustedes. Dios hizo un milagro, pero un milagro grandísimo para mí. Y claro, para el muchacho también. Resulta que yo termino de orar, Juan, como a las 9 de la noche. Como a las 10:45, ya medio me estoy quedando dormido, cuando suena el teléfono. Antes no habían celulares, eran de esas campanas que sonaban, jarrillas, le digo yo. ¡Hey! Teléfono. Y me dice, hermano Sabino, soy yo. Y me da su nombre. Me dijo, ¿sabe de dónde le estoy llamando? Le estoy llamando de la casa de donde yo vivo. Digo, ¿cómo así? Me dijo, es que hace una hora y media, me acaban de dejar libre. ¡Wow! Yo me arrodillé otra vez y le dije, Señor, gracias, porque no hice quedar mal tu nombre, porque yo hice una promesa y la iba a cumplir por no dejar mal a mi Jesús. Pero era un problema serio humanamente hablando. Hermano querido, en tiempo de crisis hay que orar. Porque Dios es el mismo Dios de Elías que puede detener el cielo cuando Él se le place a favor de sus hijos. Y no importa la crisis que estés pasando, Él también tiene el poder para parar esa crisis a tu favor. Y déjeme decirle algo, nunca más vi a ese muchacho. Solo me llamó para decirme que había salido. 2 veces me llamó, pero de allí nunca más lo vi.
Pero Dios contestó mi oración. Y no contestó porque yo era buen cristiano. No estoy diciendo que no oremos para ser buenos cristianos. Sin embargo, Dios contesta no por lo que tú eres. Contesta porque tú crees en Él y su nombre tiene que quedar glorificado. Bendito sea Cristo. Vuelvo a leer el pasaje. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años 6 meses. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué razón Elías oró fervientemente para que no lloviera? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿O simplemente leemos el texto y nos pasamos? ¿Por qué Elías oró fervientemente para que no lloviera? Se supone que Elías, ¿qué era lo que sentía por el pueblo? ¿Qué sentía? Amor. Pero ¿saben qué provoca el que se detenga la lluvia? Sequía. Y detrás de la sequía, ¿qué es lo que viene? ¿Ah? Viene muerte, destrucción. Ah, caray, entonces, ¿cómo está eso? ¿Elías amaba a su pueblo? Y entonces, fíjese bien, si él amaba al pueblo, ¿por qué entonces Elías fue guiado a orar para que no lloviese? La lluvia, mis hermanos, es la fuente de vida en el planeta. Todo vive por el agua y todo se muere por falta de agua. Y Elías amaba a ese pueblo, pero ¿cómo es posible que entonces él oró para que hubiese una maldición sobre el pueblo de Israel? En tiempos de crisis, ¿qué vamos a hacer? Orar. El pueblo de Dios en el tiempo de Elías se encontraba en una crisis espiritual. Habían caído en una idolatría ciega y profunda. ¿Y qué será idolatría? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué es idolatría? Sí, adorar ídolos. Ahí vamos. Idolatrar, hermanos, es darle la espalda a Dios. Ya de ahí ya nace todo, Juan. Cuando yo le doy la espalda a Dios, ya lo demás viene por añadidura. Cuando tú y yo le damos la espalda a Dios, la idolatría ya está a las puertas. Entonces vamos a analizar por qué razón Elías, amando como amaba al pueblo, él tuvo que orar. Pero para ello vamos a leer algunos textos rapidito. Jeremías capítulo 13, versículo 10 al 11. Mire lo que provoca el darle la espalda a Dios. Dice, Jeremías 13, versículo 10 y 11. Por favor, acompáñenme, que se oigan esas páginas de la Biblia. Este pueblo malo, fíjese bien, que no quiere oír, voy a esperarles a que lo tengan, 13, versículo 10 al 11. Cuando ustedes quieran encontrar mejor el contexto de este texto, tienen que familiarizarse con la vida y el ministerio de de Jeremías, y la situación en que el pueblo estaba también en ese tiempo. Ven, ¿lo tienen, hermanos? Dice, este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que ve en pos, ¿de qué? ¿En qué ve? Ve en pos de dioses ajenos para servirles, y para mostrarse ante ellos vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es buena. Versículo 11. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen, fíjese bien, para que me fuesen por pueblo. ¿Cuál era la intención de Dios con el pueblo de Israel?
¿Cuál era su intención? Que se acercaran a él y que fueran su pueblo. ¿Están de acuerdo conmigo? Bien. Y por fama, por alabanza y por honra. Pero ¿qué pasó con el pueblo? ¿Qué dice? Pero no escucharon. ¿Será sinónimo de darle la espalda a Dios? Argelia, un tazo. Al no escuchar a Dios, ¿qué estamos haciendo? Le estamos dando la espalda a Dios. En otras palabras, la idolatría es darle la espalda a Dios y adorar a otro que no sea Él. Elías ora en tiempo de crisis para que no lloviese sobre la tierra de Israel. Ora no solo para que no llueva por una temporada de lluvia. Sí, porque ¿cuál sería una temporada de lluvia? ¿Cuál sería una temporada de lluvia? Vamos a ponerle un año. En un año un ciclo de ¿qué? De lluvia, ¿verdad? Pero Elías no oró por un ciclo solamente. Entonces quiero que vayan y echen a volar la imaginación. ¿Qué es lo que está ocurriendo y qué va a empezar a ocurrir en el pueblo de Israel? Si la lluvia es vida, si la lluvia es la que trae vida a toda la vegetación y a todos los animales y a todo ser viviente, entonces ¿qué va a empezar a suceder en el pueblo de Israel? Vayan pensando que esto es muy importante. ¿Ok? Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice lo siguiente. Fíjese bien. Recuerden que dije que el Nuevo Testamento está entrelazado con el Antiguo Testamento para mostrarnos una gran verdad. Correcto. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, por favor, ¿lo tienen? Amén. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, aunque mi tema no es este, pero quiero darles un tip. Acab era ¿quién? Rapidito, ayúdenme. ¿Quién era Acab? Rey de Israel. ¿Y saben qué pasaba antes que fuera rey? Había un proceso para que él fuera rey. Había un ungimiento. Ese ungimiento estaba haciendo algo importante en ese personaje. ¿Qué es lo que hacía? Ayúdenme rapidito. Ese rey era apartado como siervo del Altísimo para dirigir ¿a quién? A su pueblo. Vayan poniendo atención. Ahora, ¿quién era Elías? El profeta de Dios. Pregunto, ¿los dos eran siervos de Dios? ¿Los dos deberían caminar en el mismo carril? Bueno, vamos siguiendo entonces. Muy bien. Entonces viene el profeta y le dice al monarca, al jefe, al rey. ¿Qué le dijo? Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vayan poniendo atención la autoridad que Dios le da a sus siervos. ¿Quién es el que tiene la potestad? ¿Elías o el Señor? Pero este se atrevió a decir que ¿por qué? En Primera de Reyes encontramos la primera razón por la cual Elías tuvo que llegar ante Acab. Y mire lo que pasa. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 28 al 33. Primera de Reyes 16, 28 al 33. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo tenemos? Primera de Reyes 16, 28 al 33. ¿Lo dije bien? Sí, ¿verdad? Muy bien. Dice el versículo 28. Y Onri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en su lugar, ¿quién? ¿Quién?
Acab, su hijo. Comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 del rey de Judá. Versículo 30. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria, ¿cuántos años? Porque esta fecha es importante. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 22. Escúcheme, mi querido hermano. 22 años solamente en el reinado de Acab. Y todos estos 22 años fueron crisis espiritual. Usted puede pensar, óigame, pero es que yo ya tengo 5 años en este problema, hermano. Y ya no puedo. Tengo 8. Y ya tengo 10. Y no puedo. ¿Cuántos años reinó Acab? 22 años de miseria en el pueblo de Israel. Y todo por culpa de la forma en que este rey se comportaba frente a la presencia de Dios. ¿Cuál era su culpa? ¿Cuál era su problema? Seguimos leyendo. ¿Terminé de leer el 30? No. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Un tiempo considerable, ¿no creen? Y Acab, hijo de Onri, hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. ¿Estoy leyendo bien? Lo malo, ¿cuántos años hizo? ¿Lo malo? 22. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y aquí me sorprende a mí algo muy importante. Más que todos los que reinaron antes de él. Wow, entonces quiere decir que esta crisis, Argelia, no era solamente de 22 años. Onri, su padre, había hecho barbaridades en el pueblo de Israel. Así es que él le añadió un poquito más. Y vamos a ver qué sucedió. Versículo 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Saben que esta expresión se pronuncia a partir de este capítulo? Se pronuncia como 6 veces. Que este rey anduvo en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y que este rey anduvo en los pecados de Jeroboam, hijo de... Y a mí me llamó la atención, dije, ¿por qué repite tanto el pecado de Jeroboam, hijo de Nabat? Así que me fui a regresar y estuve leyendo y me encuentro que la Biblia me dice a mí cuál fue el pecado de Jeroboam. Por lo tanto, el rey Acab lo repite. Y por eso es que está registrado aquí, que dice que este Acab, porque le fue cosa ligera, cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Eso lo encuentra usted, no lo vamos a leer, pero si usted quiere leerlo, apúntelo en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25 al 33, va a encontrar cuál fue el pecado de Jeroboam. Y es terrible, porque lo repitió el pueblo de Israel una y otra vez. Ahora sigo leyendo versículo 32. No terminé. Tomó pues mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió. Fíjense bien qué es lo que hizo Acab. ¿Y sirvió a quién? ¿Y qué más hizo? Muy bien. ¿Quién era Acab? ¿Quién era Acab? ¿De dónde? Muy bien. Y por ser el rey, ¿qué es lo que hacía hacia su pueblo? ¿Qué hacía hacia su pueblo? ¿Qué es lo que hacía a su pueblo? ¿Él era el líder? Vénganse, muchachos. Vamos a ir al templo de Baal. Vamos a adorar a Baal, el rey que había escogido Dios. Ahora quiero que me empiecen a captar por qué Elías oró para que no lloviera. ¿Por qué Baal era el dios de la lluvia? Baal era el dios de la fertilización, supuestamente, en el corazón de los cananeos. Entonces Dios tuvo que mover las mismas tarjetas.
Y dijo, tú acá has llevado a este pueblo a adorar a aquel Dios que los cananeos creen que Él es el que hace llover. Pues ahora yo te voy a mostrar quién es Baal frente a mí. Hermanos, a veces Dios tiene que mover en tu vida una sequía. Porque a través de esa experiencia o a través de esa crisis, sacude el árbol. ¿Cuántos podemos bajar mangos que estén maduros sin sacudir el árbol? Me estás mintiendo. ¿Ah? Bueno, se sube al árbol. Pero usted tiene que mover ese árbol o tirarle un palo o algo para que caigan los mangos maduros, ¿sí o no? Dios a veces necesita mover el árbol para que reaccionemos. Y eso es lo que hizo Elías a favor del pueblo que él amaba tanto. Baal era el Dios para en las mentes cananeas y ahora pasó a la mente de los llamados santos de Israel. Tanto así que Baal no se conformó con, bueno, está bien, hombre, allí ustedes con su Baal, pero yo soy el rey. No, dice que él participó en construir los altares y en adorar a Baal. Cuando estudiamos la historia de Acab, ¿verdad? Nos damos cuenta que la creencia o la fe que el pueblo había puesto en Baal como el proveedor de todas las bendiciones, tenía que ser corregida por el verdadero Dios proveedor. Ordenó por medio del profeta Elías que por varios años no iba a haber lluvia. Cuando usted lee el contexto en los capítulos subsiguientes, va a encontrar usted cuando Elías, después que Elías oró, Dios le da una orden que se vaya del lugar. Tanto así que le dijo, he preparado una viuda en tal lugar, ve allá y ella te va a sustentar. Pero esto sucedió, si usted analiza bien, porque yo les hice una pregunta hace rato, ¿cuál es lo que viene después de una sequía? Entonces yo me imagino que Elías se va con la viuda de Sarepta, ¿sí? La viuda de Sarepta, ella todavía tenía allí alguna cosita, allí pasó unos días. Después le dijo, vete al rollo de Querib, allá todavía hay agüita. Así es que al primer año se empezaron a secar las fuentes de las aguas. En el primer año. El pueblo de Israel pidiéndole acá, ¿a quién? Baal, mándanos agua, Baal. Baal estaba sordo, no escuchó. En el siguiente año se empezó a morir toda la vegetación. Baal, nos estamos quedando sin frijoles. Por favor, Baal, maicito. No hay nada. Ahora se han secado las fuentes de las aguas, se han muerto toda la vegetación. Ayúdeme, ¿qué viene? ¿Qué viene? Ahora, Juan Benjamín, tu vaquita. Y apenas vamos con el segundo año. La crisis se está aferrando. Y ahora se empiezan a morir los animales. En el norte y en el sur, en el este y en el oeste de Topica. Se empiezan a morir todos los animalitos. La gente no tenía aliento porque les faltaba líquido y no tenían cómo enterrar esos animales. Dígame qué fue lo que vino después. Causado por la muerte de tanto animalito. Me imagino que esto fue un desastre para el pueblo de Israel porque habían volteado la espalda a Jehová. Dios estaba moviendo ¿qué? El árbol para que el pueblo de Israel entendiese que Baal no era su Dios.
Después que Elías estuvo allá un tiempo, yo creo que vino el momento de Dios, vino el tiempo de Dios y le dijo a Elías, quiero que vayas y tengas un encuentro con el rey Acab. Y así sucedió. Elías obedientemente fue a buscar y a presentarse ante Acab. Y escuchen ustedes hasta dónde llega uno como siervo del Señor y cómo actuamos cuando nosotros le hemos volteado la espalda a Dios. Lean conmigo en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 18. Mire usted cómo actuamos cuando estamos dándole la espalda a Dios. Escúcheme. ¿Quién era Acab? ¿Quién era Acab? Rey de Israel. ¿Y por medio de quién había sido puesto rey? Por Dios. Alguien puede decir lo contrario, pero es que nada era permitido si Dios no lo permite. Así es que había sido por permiso de Dios que acá había llegado a... Pero no había sido puesto para que hiciera esto. Fue puesto para que sirviera a su pueblo, para que edificara en el pueblo de Israel, no para que lo llevara a la idolatría. Y entonces vea usted la actitud de un siervo contra el otro siervo. Veamos. Así es que ahora se encuentran después de algún tiempo de sequía. Elías viene, se encuentra con Acab. Pero mire la pregunta del rey. Versículo 18. ¿Quién me lee, por favor, el versículo 17? En voz de trueno. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Ok. Escúcheme bien, mi apreciado. ¿Quién era el rey, Luis? A ver. Acab. ¿Y había sido puesto para qué? Para guiar al pueblo. ¿Quién era Elías? El profeta de Dios. Ahora se encuentran los dos. Y un siervo le dice al otro siervo. ¿Qué le dice? ¿Eres tú, Elías, el que turba a Israel? ¿Sabe qué le está diciendo Acab? Ayúdenme a traducir eso. ¿Qué le está diciendo Acab a Elías? Oye, Elías, tú eres muy problemático. Mira lo que le has hecho al pueblo. En otras palabras, lo está culpando a Elías. Pero ¿por qué Acab llegó a esa altura? ¿Por qué Acab llegó a esa comprensión y a pronunciar esas palabras tan erradas? Porque la idolatría era su Dios. Él le había dado la espalda a Dios, por lo tanto no tenía sabia opinión. Su opinión estaba torcida. Entonces el profeta se defiende con un principio. Y esta es la verdadera opinión. ¿Con qué principio se defiende el profeta Elías? Yo no he turbado a Israel, le contestó el profeta, sino tú. Opinión sabia, con principio. Sino tú y la casa de tu padre, porque acuérdense que el rey anterior, que era el padre de este hombre, también se había desviado feo. Y entonces Elías generalmente agarró todo y lo describe de una sola forma. Dejando. ¿Qué dejaste, Acab? ¿Qué fue lo que olvidaste? ¿Qué había olvidado Acab? ¿Eh? Había dejado los mandamientos de Jehová y entonces de esa manera tuvo la potestad para seguir a los Baales. Así es, mi apreciado, que la opinión correcta viene cuando nosotros estamos sujetos a los principios del Señor. Y en tiempos de crisis, tú y yo, bajo la tutela del Espíritu Santo, haremos siempre lo que es correcto, pase lo que pase. Bueno, en el versículo 21 y 24 encontramos, y lo describo por tiempo, no lo vamos a leer,
Pero ahora viene Elías, llegó el tiempo de Dios, ya el pueblo de Israel estaba devastado, había habido mucha muerte, tanto humana como de animales y de toda vegetación. Ya había estado bien la zarandeada. Dios dice, tengo que regresar. Y entonces Elías, no es que llegó a sobarle la espalda a Acab. Elías le dice, mira Acab, quiero que me hagas un favor. Agarra tus 400 profetas que tienes, tráemelos y llévalos al monte Carmelo. Quiero tenerlos ahí. Porque hoy se van a dar cuenta quién es el que está en lo correcto. Y entonces viene y acá, muy seguro de sí mismo, dijo, ok, Elías, voy para allá. Y reunió todos sus profetas, llegó Elías y le dijo, ok, agarren ustedes un buey, okay, hagan los pedazos, hagan un altar, pongan ese buey en este altar, que yo también haré lo mismo. Pero quiero advertirles algo antes, porque Elías los está retando a un duelo de adoración, porque ellos iban a adorar igual que adoró Caín. Entonces ellos vinieron, hicieron su altar, cortaron sus bueyes, lo pusieron, pero el trato era este. Entonces Elías le dijo, ok, hoy en este duelo, el pueblo se va a dar cuenta quién es Dios, el Dios de Israel. Y el Dios que conteste con fuego sobre este altar, ese es Dios. Entonces el pueblo, seguro de sí mismo, y mira hasta dónde habían llegado, seguros que Baal les iba a contestar. Tanto así que dijeron, sea hecho así, Elías. Así como lo tú has dicho, así lo vamos a hacer. Okay. Entonces llegó de la mañana, pusieron, dijo Elías, bueno, entren ustedes primero. Ya vinieron ellos muy seguros. Baal, respóndenos. Aquí está tu pedacito de buey, ¿verdad? Manifiéstate con ese poder que siempre te hemos nosotros acreditado de que tú eres nuestro Dios. Baal, respóndenos. Pasó toda la mañana y ¿qué creen que pasó con Baal? Escuchen, hermanos, a veces Dios tiene que mover la carpeta para que nosotros, ¿qué pasó? ¿Te está cayendo este asunto? Y entonces llega el mediodía. Oigan, ayer era tiempo que contestara Baal. Y Baal seguía dormido porque así le dijo Elías. Oiga, dice, puede ser que Baal está echándose una pestaña por ahí y se ha tomado algunas vacaciones. Síganle gritando, hombre. Y ya en la desesperación entró en el pueblo de Israel. ¿Cuántos profetas eran? 450 sin agregarle los 400 de acera. Pero vamos a quedarnos con esos 450. Y entonces el pueblo está a la expectativa. ¿Qué está pasando con nuestros sacerdotes de Baal? ¿Algo está pasando? ¿Cómo que no les está funcionando? Y bueno, entonces la presión del pueblo cae en los sacerdotes de Baal. Tanto así que llega la tarde y Baal nunca contestó. Y entonces, ¿sabe qué hicieron estos individuos? Mira hasta dónde los lleva el diablo. Que agarraron sus propios cuchillos, sus propias espadas. A veces uno lee la Biblia y dice, qué bonita historia. Pero hermano querido, hay una gran verdad dentro de esto para nosotros hoy en día. Y por eso es que Santiago lo trajo a colación. Porque Santiago entendía por qué razón Elías oró para que no lloviera. Agarraron sus puñales, sus cuchillos, sus espadas. ¿Y sabe qué hicieron? Porque ya la sangre del buey no les satisfació a Baal. Entonces ellos pensaron, si él ve nuestra sangre, entonces seguro nos va a contestar. ¿Hasta dónde llega la ignorancia del pueblo cuando le volteamos la espalda a Dios? Y entonces agarraron los cuchillos y se cortaban y le hacían esto, me imagino, en el altar. Baal, respóndenos. Y Elías dijo, ya basta. Acuérdense que le dijo él, el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Y Elías solamente hizo una corta oración.
Oh Jehová Dios de Israel, de Isaac y de Jacob, escucha por favor la voz de tu siervo y que descienda fuego del cielo para que consuma este holocausto que he preparado. En su opinión, Elías hizo más que lo correcto, porque ordenó, hermanos, escuchen esto, ordenó que hicieran una zanja. No le hicieron ellos, él sí, una zanja, donde podían caber 12 cántaros de agua. Hizo la zanja. ¿Para qué ustedes creen que él pidió que hicieran la zanja? Acuérdense que la opinión de Elías estaba correcta. ¿Qué estaba haciendo Elías? Elías le está demostrando a su Dios Baal quién es el Dios del agua y lo que va a hacer con el agua cuando él dice no y sí. Llenan la zanja de agua. Y entonces desciende fuego del cielo. Y la Biblia dice que las piedras del altar, la leña, el holocausto y el agua fueron fulminados. Y usted sabe que el agua no se quema, el agua se evapora. Pero en ese momento el agua desapareció. Porque Dios tiene la autoridad sobre el agua para darla y para quitarla de alguna u otra manera. Y ahí le estaba representando al pueblo de Israel que Él era el Dios de la lluvia. Hermanos, ¿cuál es tu Dios? ¿Cuál es mi Dios? No necesitamos estar adorando a un becerro de oro. No necesitamos estar adorando a una imagen de Baal para que nosotros como pueblo de Dios repitamos la misma historia. Por eso esta mañana quiero invitarte. Todos estamos en una crisis, yo ya lo dije. Y la crisis para ti es diferente a la mía. Hay algo que nos une en común. ¿Cuál es? ¿La crisis de qué? La crisis del pecado. Pero dentro de este proceso hay otras crisis adicionales entre nosotros. Nuestro carácter, un carácter frágil, flexible, nos vendemos por cualquier cosa, le damos la espalda a Dios y decimos que estamos bien. ¿Cuál es tu crisis? ¿Hay alguien aquí que tiene alguna crisis? ¿O no la tienes? ¿Qué podemos aprender de esto, hermano? Ayúdenme. Orar cuando hay crisis. ¿Qué más? ¿Qué podemos aprender de este estudio? ¿Sabe cuál es lo primero que yo quiero que nos vayamos a casa con esto? Que por amor Dios te mueve el árbol. Porque después que Dios contestó a Elías, ¿saben qué pasó en el pueblo? No solamente llovió, madre. El pueblo se inclinó a Jehová, al Dios de Israel. Y eso es lo que más importa. Puede ser que tú vengas, esta mañana estuviste con Baal allá, o yo estuve con Baal esta mañana, pero hoy reconocí que Jehová es el Dios de Israel y el Dios de nosotros. Y el pueblo gritó en un solo grito: Jehová es Dios. Ese es lo primero que yo entiendo de esta historia. Que Jehová mueve cielo y tierra para salvarte. Y puede ser que te eche una zancadilla, si es que se puede llamar así, para que cuando pegue tu frente en el suelo reacciones. Y, caray, ¿qué está pasando aquí?
Y entonces el Señor te dice, ya reaccionaste. Dame tu mano, hijo, que eso es lo que yo quería. Levántate. ¿Ustedes creen que fue poco esa movida de árbol de 3 años, 6 meses? Pero Dios lo hizo por amor. Nada hace Dios por venganza. Yo amo y reprendo. No, yo reprendo y castigo a los que ¿qué? A los que amo. Hermanos queridos, quiero invitarles a que terminemos con una oración. Pero quiero invitarte. Hay alguien aquí que tiene una crisis que se te hace imposible libertarte de ella. Hoy hemos presentado al Dios poderoso de Israel, el Dios que tiene el poder de cerrar las ventanas del cielo con la lluvia y tiene el poder de abrirlas también. Ese Dios te quiere decir a ti, yo tengo el poder para libertarte de esa crisis. ¿Será que hay alguien esta mañana que le quiere decir, Señor, vengo a ti y libértame de mi crisis? Amén. ¿Tenemos tiempo de cantar el último himno? Wilmer. Hermano querido, yo no sé cuál es tu crisis. Elías fue paciente. ¿Cuántos años esperó para que se le contestara la oración? Solamente del pedido de la lluvia. 3 años, 6 meses. Puede ser que por tu crisis ya oraste 6 meses y crees que ya la tienes hecha. Y como no te ha contestado Dios, dices, no, ya para qué seguir orando, ya mucho tiempo oré. Hermano, no cuestiones a Dios, solo entrégale tu crisis a Dios. Y Él sabe el tiempo. Y cuando Él lo haga, va a parecer que ayer fue que le pediste que lloviera sobre tu vida. Cantemos este himno. Siga la letra de ese himno y mire el pedido de este himno. ¿Por qué es que se reconstruye una casa? ¿Por qué se reconstruye una casa? ¿Porque está bien? Porque no sirve, está para caerse. Y el canto dice, renuévame, Señor. ¿Por qué es que estoy pidiendo que me renueve? Porque estoy en crisis.
Y el único que tiene el poder para transformarme es Jesús. Oremos. Querido Padre, muchas gracias porque su amor es infinito. Y su paciencia es tan grande que todavía tenemos la oportunidad de recibir su gracia. Y dentro de esta crisis podemos adquirir la victoria. Porque Cristo lo ha hecho todo a nuestro favor. Y en Él somos más que vencedores. Y en Él, todos los que querramos, como Elías, podemos llegar a ser nuevas criaturas. Hoy, esta mañana, le decimos, Señor, como iglesia, y por aquellos oramos, por los que nos han visto a través de la pantalla, clamamos a Jesús y le decimos, venga Señor Jesús, venga, y transfórmenos a su imagen. Gracias porque nunca deja solo a su pueblo, siempre tiene un mensaje a su tiempo. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.